Buen día, les habla el doctor Carlos Pulido y nuevamente estamos en Psicósfera, un espacio para desaprender. Bueno, hoy día vamos a trabajar el tema de la alquimia de las emociones, así le hemos puesto. ¿Y qué cosa es? Vamos a conversar acerca de una investigación que hemos estado desarrollando acerca de las emociones y sentimientos. Procedamos. La emoción es una respuesta psicofisiológica breve, ¿no? Y que se expresa muchas veces en una expresión facial prototípica, por llamarlo así. Y tiene un alto valor adaptativo porque con eso nos damos cuenta qué cosa está sintiendo el otro y modificamos nuestro comportamiento en función a ello, ¿no? En general son universales, en general. Hay sutiles variantes culturales que a continuación lo vamos a ver. Y lo más importante es cuáles son. Ahí hay unos grises importantes, pero en general podemos decir que hay la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, el asco y la sorpresa. Algunos, y ahí viene lo complejo, hablan de el amor y otros hablan del desprecio. Pero en general, esta calificación que les he mencionado, estas 6 emociones nucleares básicas, es de una clasificación que hizo Paul Ekman, que es un experto en lenguaje no verbal, ¿no? Microgestos. Pero en general se podría decir que las emociones son fuerzas muy potentes, ¿no? Para poder expresar lo que sentimos, ¿no? Yo les había hablado que habían variantes culturales y eso es bien interesante porque, por ejemplo, en Occidente las emociones y los estados emocionales tienen un alto nivel de expresividad y muchas veces se exige mucha autenticidad. Sin embargo, por ejemplo, en la cultura oriental, las emociones están muy ligadas a los vínculos sociales, ¿no? Y hay mucho equilibrio, regulación, armonía, y por eso es que se dice de que en las negociaciones, por ejemplo con los chinos, hay una etapa un lapso amplio de salir a comer, de salir a interactuar, de conocer a la persona antes de hacer los negocios, ¿no? Otro ámbito que podría ser interesante conocer es que en general las emociones en Occidente se asocian más al individuo independiente, ¿no? Entonces las emociones que se exigen o que uno espera, orgullo, la ira, ¿no? Podrían ser las que tipifiquen. Pero en las culturas orientales se observa más al individuo interdependiente. Es decir, por ejemplo, le afecta mucho el tema de la vergüenza. Tienes que expresar con tanto físicamente como verbalmente la gratitud o la noción de la compasión, ¿no? Entonces son elementos que son importantes para conversar. Sin embargo, a nosotros nos trae la discusión de la emoción y los sentimientos en el ámbito de la organización. Esa es nuestra especialidad. ¿Para qué sirve en el ámbito de las organizaciones? De hecho, es una forma de codificar el clima emocional, ¿no? Uno tipifica cómo está una organización, si sonríen o si están molestos y con el ceño fruncido, ¿no? Cuando uno los visita. De hecho, se comprenden mejor las decisiones que se toman bajo presión, ¿no? Hay organizaciones que presionan mucho el tema del tiempo, y eso ustedes lo van a ver, por ejemplo, en las organizaciones que tienen equipos comerciales, ¿no?
van a una velocidad y un ritmo completamente diferente, por ejemplo, al área contable, ¿no? El otro tema es las emociones y sentimientos pueden ayudar también para gestionar la experiencia de los colaboradores y diseñar estrategias que tengan que ver con el feedback, ¿no? En un ambiente de mucha tensión, de mucho conflicto, es importante diseñar esas intervenciones y ver cuándo es oportuno, ¿no? Después, para la conformación de equipos de alto desempeño, es fundamental que haya ese nivel de compenetración, y eso no es sencillo si no hay unas emociones compartidas, ¿no? De hecho, el mapeo estratégico de los líderes y sus ubicaciones dentro de la organización es otro aspecto importante. Y un tema que hemos estado mirando nosotros, y es en los sesgos, en los procesos de selección, evaluación, ¿no? ¿Cómo diferenciar ahí este impacto que puede tener en los sesgos de conocer a una persona, de evaluarlo, ¿no? Sabiendo además que, por ejemplo, las personas más guapas, ¿no? Las que son más bellas o bellos, tienden a tener una calificación más alta, ¿no? Y eso es una investigación que se ha hecho y se sabe que así funciona. Entonces, ¿cómo reducimos ese sesgo? Vayamos al tema de las emociones básicas y la gestión del cambio. ¿Qué nos trae la alegría? Por ejemplo, en una organización podemos hablar de los logros y reconocimientos, ¿no? Un logro y un reconocimiento sin alegría no funciona. Hay mucha energía, hay mucha cooperación, y esta emoción básica, digamos, se abre campo, ¿no? Cuando uno quiere compartir esos pequeños éxitos o grandes éxitos, ¿no? De todas maneras, estamos hablando que es un refuerzo positivo importante, ¿no? Y muchas veces hay organizaciones que lo manejan en forma mensual, ¿no? Los equipos comerciales, por ejemplo. Sin embargo, hay otras áreas donde se maneja por logro, ¿no? Por idea que se haya hecho, por un aporte, ¿no? Y recuerdo mucho una organización que se colocó una campana, ¿no? Y cada vez que se lograba un logro, un mérito, ¿no? Se tocaba la campana en toda la organización, ya se sabía en qué consistía. La tristeza. La tristeza, la otra emoción básica que hemos hablado, nos puede llevar a una sensación de pérdida, ¿no? Y de fracaso. Existen. Y obviamente la conducta que uno ve ahí es probablemente retraimiento, un tono más bajo, ¿no? Y ahí lo más importante que puede tener la organización para soportar esta emoción es ese apoyo social, ¿no? O probablemente redefinir las metas. Están sobredimensionadas y eso puede frustrar a las personas, ¿no? Y eso, ¿cómo se ve? Hay ausentismo, por ejemplo, hay mucha rotación, ¿no? Y esto se da aun cuando haya buen sueldo, ¿no? Esa rotación intencional se debe probablemente a metas sobrevaloradas. En el caso del miedo, ¿no? ¿Cómo se expresa el miedo? El miedo surge, o qué gatillador laboral lo impulsa, es esa incertidumbre, ¿no? Que podría haber en los procesos de cambio o a veces en los despidos, ¿no? Hay una corriente de despidos, ¿no? Por ahí una organización tecnológica dijo que iba a despedir a 30.000 personas. ¿Se imaginan esa incertidumbre, no? La conducta que se ve es la evitación, la parálisis, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hay que hacer para gestionar el cambio ahí? Bueno, hay que clarificar, pues, ¿no? Hay que dimensionar los riesgos, hay que establecer planes muy concretos, ¿no? Y probablemente haya ciertos impactos en temas de seguridad y salud ocupacional, entonces hay que cuidar mucho los errores por omisión, ¿no? Eso es importante. La ira. La ira se da por la injusticia, la ira se da por un bloqueo de alguna actividad de innovación, de aporte, ¿no? Ese jefe que cree saber más que todo el equipo en conjunto. Y lo que se da es fricción, es confrontación. Entonces,
¿Qué acción podemos generar para el cambio? Bueno, de hecho, poner normas, ¿no? Normas para evitar la fricción, ¿no? Normas de debate, normas de diálogo, normas de mediación, ¿no? Y obviamente mirar qué está ocurriendo con las quejas o la formalidad de esas quejas expresadas en cartas, en documentos, qué sé yo, y mirar esos conflictos encubiertos que muchas veces están por debajo del nivel de flotación de la cultura, ¿no? Pero que es percibible en el ámbito de las emociones. El asco como una emoción básica, ¿no? Entonces ahí probablemente estemos hablando de cuando hay una violación de un aspecto ético, ¿no? Cuando hay un estándar que se exige a todos y que algún área lo incumple. ¿Qué cosa hay? Hay un distanciamiento, un rechazo, ¿no? Imagínense un partido político que está favoreciendo o intentando implementar normas de buenas costumbres, ¿no? De cero corrupción, de cero tolerancia a las inconductas, ¿no? Y resulta que los amigos de los líderes están ejecutando esas conductas. Eso genera mucha rechazo, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué acción para el cambio tenemos que manejar ahí? De hecho, los controles de calidad son importantes. El concepto de gobierno corporativo, la evidencia de los valores y la ética en la organización, las normas claras, ¿no? Y eso impacta muchas veces en la organización en reclamos, ¿eh? Los clientes reclaman, hay no conformidades en los procesos y bueno, va avanzando las cosas. La sorpresa, la emoción básica de la sorpresa. Bueno, ¿qué gatillador laboral lo impulsa, ¿no? Los cambios súbitos. Cuando se dice que se va a ir para un lado y se va para el otro, ¿no? De hecho, esa desfocalización que puede existir, un sobresalto, ¿no? De generar un ambiente u otro, es propio de la sorpresa. ¿Qué es mejor ahí? Preparar escenarios, ¿no? Ver qué posibilidades hay de que haya un plan A, un plan B, y de hecho preparar a la organización, la gestión del cambio, para ciertas desviaciones, ¿no? De la ruta que se había tomado. Ahí es muy importante cómo lo maneja el equipo que está gestionando el cambio en la organización. Por último, vamos a ver una emoción básica que es muy compleja, que es el desprecio, ¿no? ¿Y qué ocurre? ¿Qué gatillador organizacional podemos mirar ahí? Ahí hemos llegado a que lo que mejor describe eso son las jerarquías rígidas, ¿no? Y las conductas observables que podemos mirar ahí es un tipo de violencia verbal que le llamamos la ironía o el sarcasmo, ¿no? La ironía en función de broma que golpea, el sarcasmo una forma sutil de decirle al otro lo que está pasando, pero que se asume con desdén, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de la ironía y el sarcasmo en las organizaciones. Entonces ahí que es importante manejar, qué acción de cambio podemos tener. De hecho, esas normas que impliquen el respeto, esa coherencia que puede haber en la conducta del líder, ¿no? Nosotros ahí le llamamos que tiene que haber una sintonía entre el actuar y el hacer, ¿no? Y de hecho, los procesos de consultoría personalizados, ¿no? Para mirar el liderazgo son importantes en este momento, ¿no? De hecho, los equipos de trabajo y cómo está ese ambiente, las quejas que se dan en un ámbito organizacional son variables importantes, ¿no? Entonces, eso por el lado de las emociones, ¿no? Y lo que puede ser el diagnóstico. Yo quisiera culminar haciendo una pregunta, ¿no?
¿Y qué emociones predominan en tu organización? ¿Qué sentimientos proliferan en las interacciones de los equipos? ¿Y qué se está haciendo al respecto? Bueno, vamos a llegar hasta aquí. Dicho esto, yo sé que va a dar para más y más conversación. Por ahora, un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente sesión. Nos vemos.